Hola Sandro, buenas noches. Título tenemos. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, ¿tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. A ti, Felipe, muchísimas gracias por esta invitación. No, a ti gracias por aceptarla nuevamente, ya en este tercer live Sí, que, sí, bueno, ya es la nada, tercera. sí, la verdad mucha gente le Qué ha chévere. ayudado, le ha servido. He visto que otros también han podido tomar bueno, la capacitación de tu Patreon. Sí, Así que me alegra ver qué cómo chévere. todos y cada uno van aprendiendo cositas nuevas. Y eso es lo bueno, aprender cosas que de verdad les aporten. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, don Felipe. ¿Y cómo va todo por allá? Bien, bien, afortunadamente bien, todo tranquilo y sin novedades, afortunadamente. Qué bueno, me Sí, alegro. sí, sí, sí. ¿Qué tal las cosas allá en Chile? Bien, ayer clima extraño, con lluvia, Ujú. y bueno, no llovía hace rato. Y en cuanto a lo que es la cuarentena, ya se Ajá, está dando un poquito más de paseo libre. O sea, aquí lo dividieron en cuatro fases. La fase uno es cuarentena total. La fase 2 es ya más tránsito. La gente puede salir de lunes a viernes sin sí, permiso. Nos pedían permiso para salir. ok. Y al menos Santiago está en esa fase. La mayoría de ciudades están como en esa fase 2 que se llama, en la cual Ujú. pueden transitar tranquilamente sin la necesidad de un permiso ni nada. Ya, ¿Y buenísimo, allá qué cómo bueno. es? ¿Y allá No, cómo no, funciona el tema? acá el problema es que no funciona el tema. Sí, bueno, no, acá, pues las medidas son en realidad individuales, es lo que tú juzgues conveniente para tu vida y para la vida de tu familia. En realidad, esa es la política. Si bien es Ok, cierto, hubo una época en la que el gobierno prohibió la apertura de los negocios, ya estamos en una fase en la que el pico de la pandemia no llega, pero ya básicamente todos tienen permiso de hacer lo que quieran. Ya abrieron todos los negocios. Si sales a la calle ya es un día común y corriente. Lo único raro es que los niños no están yendo a la escuela. Eso es lo único ya. como especial. Pero sí, es una situación un poco rara. Circule bajo su propio riesgo. Por supuesto, claro. Sí, esa parece ser la política. Bueno, mientras tú estés bien, tu familia esté bien Claro, sí, y sí. cuidarse nada más. Y cuidarse, claro. Bueno, Sí, sí. bueno, Mara, siendo ya las 7:04. Comencemos ya con el tema del día de hoy, que es, me gusta ponerlo como nombre en la mente de un trader, porque bueno, Mm, todas estas cositas del tema de hoy pasan en la mente, que es dejar de querer tener la razón y el ajá, aceptar que las pérdidas son parte de esta profesión. sí, Ese es el tema del día de hoy. sí. ¿Y por qué digo en la mente de un trader? Porque en ningún momento alguien nos impulsa a hacerlo, en ningún momento alguien nos apunta y nos dice busca tener la razón en el trading. No, Ujú, proviene directamente de uno, de la mente. ujú. Sí, sí. Sí, sin duda. Y Sin duda. entendiendo más, dale, Nada, te entendiendo iba a ese decir, aspecto, ajá, tiene que ver, o sea, bueno, con un comportamiento. Sin embargo, un comportamiento se desencadena directamente en la mente de la persona, ujú, como un proceso automático que sin darnos cuenta, uno puede estar sometido a ese comportamiento y simplemente de manera automática e inconsciente aplicarlo. sí. Sí,
a mí me parece que en general, no solamente hablando del trading, sino de cualquier otro episodio o rubro relevante para nuestras vidas, me parece que esta compulsión a tener la razón tiene que ver con la necesidad de sentir que estamos con el control. Es decir, que somos nosotros los que tenemos los botones y las palancas para controlar el destino de las cosas. Si bien esto que estoy diciendo podría parecer un poco fumado o un poco salido de la realidad, volteemos las cartas, volteémoslo al otro lado de la moneda. Muchas personas cuando pierden el control, que conste que muchas veces es un control netamente ilusorio, se sienten mal, se sienten incómodos, sienten incertidumbre, abusando de la situación actual. Me parece que la pandemia es un excelente ejemplo de eso. Muchos humanos tuvieron que reconocer que su salud, por supuesto, que está bajo su control, pero hay cosas que se escapan de nuestro control. Es decir, las personas pueden salir a la calle con todas las medidas de sanidad y sin embargo eso no necesariamente determina que el vecino, que la persona que está a un lado, esté siguiendo las mismas normas. Yo sé que es chocante el ejemplo, pero es hasta cierto punto una buena analogía de lo que nos ocurre precisamente en nuestra relación con el control. De hecho, a mí no me gusta tanto el ejemplo de la pandemia como me encanta el ejemplo de cuando conduces un automóvil. Ok, Puedes ser el conductor más responsable en la historia de los conductores y podría ser el ejemplo icónico de la Secretaría de Transporte para justo presumir como si hay ciudadanos que siguen las normas, que se cuidan, que cuidan al prójimo. Y desafortunadamente eso no es lo único que determina tu destino como conductor. Desafortunadamente no es así. Hay un a veces pequeño porcentaje, a veces un amplio porcentaje que depende de algo más, de alguien más. Y regresando entonces al asunto del trading, es falaz suponer que tenemos el control de un mercado financiero. Sí, podemos tener el control de cómo operamos, pero eso no significa que tengamos el control de nuestros resultados. Entonces me parece que en el fondo esta necesidad de los traders por tener la razón o de asumir que solamente cuando tienen razón son capaces de ser buenos traders, en el fondo habla de esta necesidad que muchos tenemos de tener bajo el control, bajo nuestro poder, las situaciones y las circunstancias y olvidar que hay cosas que pasan afuera de nuestra cabeza. Y yo sé que la forma en la que lo estoy estableciendo, Felipe, es demasiado obvia y sin embargo créeme que a lo largo de todos estos años en los que he conversado y he asesorado a personas que se dedican a este oficio, les cae como un balde de agua fría el reconocer que no es más que una necesidad completamente egoica, ¿no? O sea, egocéntrica. El decir, sí, el euro va a subir en las próximas horas. Y el euro se le antoja bajar y entonces sienten que el infierno se apodera de ellos como si su éxito dependiera de una predicción nostradámica, cuando en realidad, pues este negocio no se trata de eso, se trata de otra cosa. completamente. Y va netamente basado en las probabilidades. Y bueno, de hecho, dentro de esa relectura que pude hacer de Avanzar, decía que cuando inclusive una persona se compromete con un pronóstico, como tú bien dices, de que el euro dólar va a subir y este baja, es mayor la presión que siente cuando se va en su contra, inclusive tomando actitudes poco favorables, ya sea con su cuenta, ya sea con su pronóstico, con la única razón de poder tener el control y decir, ah, sí, ¿vieron cómo subió como yo dije? Sí, Entonces, ¿de dónde provienen todos esos comportamientos y conductas? Entendiendo uno, el querer tener la razón y dos, el control. sí. ¿De dónde viene ese comportamiento? Sí, yo pienso, Felipe, que hay por lo menos dos fuentes de este comportamiento, de esta inclinación de los traders y en general de los seres humanos por no reconocer un error o una pérdida, en el caso de los traders, y de tratar ilusoriamente de tomar el control de algo que normalmente no tiene posibilidad de controlar.
la primera reflexión que este inicio de conversación me trae a la cabeza tiene que ver con un problema de comprensión. Sí, sí, así, a nivel intelectual. Yo sé que muchas veces cuando los traders piensan en la aceptación de las pérdidas, asumen que se trata de un asunto emocional y no, no. A mí me parece que la primera aproximación es netamente intelectual y tiene que ver con el nivel de comprensión que tenemos acerca de lo que es operar un mercado financiero. Y quiero retroceder muchos kilómetros en el tiempo, muchos siglos en el tiempo para, sí, sí, para establecer lo obvio y solamente para no pasar desapercibidas cosas que los traders tienen que considerar. Lo primero es que nuestro trabajo se lleva a cabo en un contexto especulativo por naturaleza. Y entonces, por definición, nuestro trabajo no es tener la razón. Esto puede sonar demasiado obvio para algunos, pero te prometo, Felipe, que he estado cara a cara de traders profesionales, de traders institucionales, que cuando me escuchan decir esto, ponen cara de niño de 3 años que acaba de hacer una travesura y que lo acaban de cachar, que lo acaban de descubrir haciendo una travesura. De verdad, he visto esa cara y es muy fácil de reconocer. Es una cara como de, primero que empieza como enojado, de yo no fui, de qué me vas a venir tú a enseñar. Y después es cara de, sí, tienes razón. Es un mercado especulativo. Eso significa que un amplísimo porcentaje de las transacciones que se llevan a cabo, al menos en el mercado de divisas estamos hablando de un porcentaje probablemente mayor al 90%, en el que no tiene nada que ver la operación real, la operación diaria, la operación basada en los intercambios comerciales basados en divisas. No, no. Tiene que ver con personas, instituciones, softwares que están tratando de predecir, de calcular lo que va a pasar después. Esa es la definición de especulación. Y entonces, estableciendo los ladrillos obvios de esta comprensión netamente intelectual, entonces hay que añadir que de ahí se deriva la definición de un plan de trading. ¿Qué es un plan de trading? Es una lista de predicciones que sacas de una bola de cristal para que te sientas Nostradamus. No, eso no es un plan de trading. Y sin embargo, si tú y yo, Felipe, volteamos a nuestro alrededor, vamos a identificar a un amplísimo porcentaje de retail traders que creen que ese es el trabajo, que creen que el trabajo es dar la mejor predicción. ¿Cuántos traders en este momento están tratando de adivinar el techo de los índices bursátiles? La inmensa mayoría están, no, ahora sí viene el techo, ahora sí viene el techo. Y así están desde hace 5 semanas, 5 meses, 5 años o 5 décadas. Así están y los puedo escuchar así a través de mi ventana, gritar de llanto y dolor cuando no le atinaron a dónde estaba el techo o dónde estaba el piso en cualquier otro instrumento financiero. Entonces, mi punto está en que es una falta de comprensión acerca de lo que es un mercado financiero, de lo que significa la palabra especulación y de lo que de ahí entonces se deriva allá propiamente la ejecución del trabajo de un trader de un mercado financiero. Entonces, si un plan de trading no es una lista de predicciones de profeta, ¿qué es? Bueno, lo decías tú hace un rato, Felipe, con otras palabras, pero básicamente es una lista de hipótesis. Eso es. Muchos se decepcionan muchísimo de esto, porque cuando me ven con cara de, wow, llevas 13 años operando el mercado, debe ser increíble. No, no es increíble, es una tarea relativamente aburrida. Es una tarea relativamente mecánica, no es gran cosa, es mucho más divertido salir al parque. Y se decepcionan cuando se enteran que el plan de trading es una suma de hipótesis. Es, si pasa X, yo voy a hacer Y. Si pasa Z, yo voy a hacer W. Y si pasa A, yo voy a hacer B. Eso es un plan de trading. En el fondo, no es más que un algoritmo. Y aquí es cuando muchos traders quieren tirar la profesión por la ventana y decir, no, yo pensé que era más emocionante, yo pensé que se trataba de predecir el futuro y de ganar dinero
porque ven las películas, ven al Lobo de Wall Street y entonces se imaginan que es una profesión del tipo, tienes que ser un Nostradamus para ser millonario. Y pues no. Entonces, yo creo, Felipe, que en un primer momento se trata de un error de comprensión, de que no saben en lo que se metieron cuando se metieron. Y te lo digo así, sin ningún tapujo. Cuando me escuchan decir esto y se los puedo demostrar en tiempo real, se decepcionan. Dicen, no, así ya no me gusta. Porque entonces ya no es adrenalínico, ¿sabes? Ya no es propio de dopaminas y de endorfinas y de manganinas. Ya es un trabajo pues mucho menos montaña rusa y mucho más de coco, mucho menos de se me está saliendo el corazón y el estómago lo traigo en la tráquea, y mucho más de estoy pensando y estoy calculando y estoy previendo. Me parece que esa es la primera cura para esta necesidad de tener la razón, el entender que se trata de, el trabajo consiste en hacer hipótesis educadas, no predicciones aventuradas. Se trata de entender que voy a verificar mis hipótesis y no se trata de tener la razón en mis predicciones proféticas. Yo lo veo por ahí. No sé tú cómo lo veas, don Felipe. No, tal cual, del mismo modo. Si al final lo que estamos trabajando día a día son hipótesis, son estadísticas, no es la certeza de... Porque al final del día el trading es comportamientos, personas, ideas y entre comillas emociones. Y lo mismo que tú dices de esa persona que todavía está buscando el techo, no sé si en el Nasdaq con el S&P 500, Ándale. probablemente ya la cuenta se le quemó Ya se le quemó, claro. y sigue todavía. Eso tiene que caer. ¿Según quién? Si el mercado quiere seguir subiendo, va a seguir subiendo. Y no porque uno quiera tener la razón, yo les dije que iba a caer, va a caer, no. Al mercado ni siquiera le importa. Claro, claro. Y fíjate, por ejemplo, ahora que pones ejemplos específicos, queda muy claro que un índice bursátil teóricamente sí puede seguir y seguir y seguir subiendo. En el mercado de divisas ocurre algo distinto, es una mecánica diferente. Y entonces es mucho más razonable suponer que tiene que haber un techo, tiene que haber un piso. Al menos en toda la historia de este mercado, sabemos que así es. Nada sube permanentemente y nada baja permanentemente. La historia no solamente es lo único que nos hace saber que es así, sino también la naturaleza misma de la dinámica de los instrumentos financieros. Obviamente me refiero a las divisas. Entonces, en el mercado de divisas es todavía más grave, es todavía más crítico. Cuando alguien te dice, Felipe, es que tiene que rebotar en algún momento. Pues sí, güey, el problema es cuándo. El problema es que a pesar de que sabemos que efectivamente tiene que rebotar en algún momento, la pregunta ya no es si va a rebotar en algún momento, la pregunta es si la cuenta lo va a soportar, la pregunta es si el margen lo va a tolerar. Y en este sentido, Felipe, no me quiero salir del tema, regreso al punto. Es mucho más difícil convencer al otro que no tiene nada que ver el hecho de que tenga o no razón. O sea, si quieres tener la razón, ok, te la doy de una vez, va a rebotar algún día. O sea, no nos tenemos que esperar a verificar si vas a tener la razón. Estoy proponiendo el mismo ejemplo que tú ponías, ¿no? Alguien dice, es que ya se cayó lo suficiente, va a rebotar, voy a comprar con un stop muy reducido y el potencial va a ser fantástico. Pues sí, y te lo digo de una vez, tienes razón, va a rebotar, pero eso no significa que vayas a ganar dinero. Desafortunadamente, el tener la razón ni siquiera garantiza que vayas a ganar dinero. Eso pasa mucho, y lo digo por experiencia directa, pasa mucho con los traders fundamentales. Es que eventualmente tienen razón. O sea, y quiero decirlo así de manera cínica y descarada, ese no es el maldito punto. Mira, es como decir que al rato se va a hacer de noche, que al rato va a salir la luna y se va a oscurecer el cielo. Pues sí, o sea, es un hecho que va a pasar.
desafortunadamente, en un mercado financiero no tenemos un pronóstico como lo tenemos en el aspecto astronómico. En ese sentido, entonces, tener la razón es lo de menos. Y sin embargo, hay quienes están suponiendo de manera errónea y volviendo al punto, por una ignorancia fundamental, o sea, por una falta de comprensión acerca de cómo funcionan los mercados financieros, piensan que es relevante tener la razón y lo toman como criterio de medición para evaluarse a sí mismos y para evaluar lo que están haciendo. Claro, claro, mientras más tengan la razón son mejor. Y no es así. Es una profesión que está lejos de querer tener la razón. Inclusive hasta un banco se puede equivocar. Bueno, inclusive también hay gente que ha quebrado bancos. Por El supuesto. caso de Nick Leeson, que fue un claro ejemplo. No sé si conocen la historia de Nick Leeson, Sí, que trader de un banco de Inglaterra que se puso a invertir en el mercado asiático hasta que literalmente fundió un banco. fundió todo, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, Y sí, claro, y nota esto, era... o sea, este mismo ejemplo que estás poniendo, Felipe, y lamento la interrupción, a escala es el mismo ejemplo de miles de traders alrededor del mundo, en donde están dispuestos a contradecir cualquier lógica, deja tú cualquier premonición, no, cualquier lógica, cualquier sentido común, con tal de demostrar que tienen la razón. El caso de los robots, quizás cuando yo empecé a operar era un tema mucho, pero mucho más evidente. Ahora ya no tanto, pero el tema de los robots era uno de esos. La gente decía, es que yo tengo un robot que tiene la razón el 98% de las veces. Y era una línea de venta fantástica. 98% de las veces, no jodas. Es una especie de profeta bíblico, ¿no? Y cuando te metes a revisar qué es lo que realmente significa tener la razón el 98% de las veces, evidentemente sabes que está condenado a perder dinero, aunque tenga la razón el 98% de las veces. Claro, porque el 98% de las veces ganaba 2 pips y el 2% de las veces perdía 2,000 pips. Entonces, es absurdo, es ridículo. Mi punto aquí sigue siendo, creo, también tu punto, Felipe, es irrelevante. Y la fuente de este compromiso con el acertar, el tener la razón, el que la posición sea ganadora finalmente, el que el numerito sea verde y no rojo, es más una obsesión fundamentada, me parece, por una profunda ignorancia. Suena horrible como lo estoy diciendo, parece un ataque, pero no, es de hecho la puerta de salida. ¿Cómo se cura eso? No es yendo a terapia, es con un poco de educación, con un poco de comprensión. Y ya solamente con eso se desaparece ese segmento del problema, esa porción de la dificultad. Perfecto. Y súper claro eso. Si muchas veces uno siente que está cometiendo algún error y atribuye que directamente psicólogo o alguien que le cambie eso de la mente de una vez por todas. Y no es así, es en primer lugar entender la naturaleza de la profesión que Exacto, están ejerciendo o del trabajo que están realizando. No es, ah, ya totalmente. tengo un inconveniente, voy al psicólogo, o voy a un coach, o voy a un mentor. No, hay muchas cosas, mucho trabajo que se puede hacer de antemano sin tener que acudir a eso. Y en primer Totalmente de lugar acuerdo. es uno, entender la profesión en la cual se está operando y en segundo lugar, llevar un registro de las cosas que se van haciendo. Esto no es, ah, a cuántas le achunté, a cuántas cosas acerté. No, como tú bien dices, es una profesión especulativa, no es nada más ni nada menos. Sí. Sí, 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 sin duda. Y me preocupa, vaya, como trader, pero más como instructor, como formador, me preocupa que sea para algunas personas, no para todas, evidentemente, pero para algunas personas sea tan complicado asimilar ese concepto que para ti, para mí, para fácil de asimilar. Y es que me parece que es también
la forma en la que se aproximan a los mercados financieros. No sé qué tanto te ha pasado a ti hoy en día que la gente en medio del confinamiento se entera de que hay ocupaciones que se pueden realizar 100% online y suponen que las van a aprender en 15 días, ¿no? En lo que dura el confinamiento, y voy a ganar dinero en lo que dura el confinamiento, y cuando acabe el confinamiento ya seré millonario o algo cercano a ello. Y desafortunadamente ni siquiera pasan por los pasos obvios, que es justo entender lo que estás diciendo, ¿no? Entender qué significa un mercado especulativo, qué significa entonces operar un mercado especulativo y qué se espera de mí como trader de un mercado especulativo. Hace algunos días hablaba con una persona ajena al contexto del trading acerca precisamente de esto que estamos conversando, Felipe, y me ponía la analogía clásica, quizás para ti, para mí, sumamente trillada, pero para esta persona con la que yo hablaba, completamente innovadora, ¿no? La analogía del trading o en general el operar un mercado especulativo comparado con el ir a un casino. Y a pesar de que la analogía sea tan trillada y tan, vaya, tan quemada por la gente que aprende a hacer esto, sí me parece que sirve como elemento de comprensión. Cuando alguien va a un casino, normalmente tiene la ilusión de tener la razón. Sabemos que no la va a tener, pero es parte de la diversión. O sea, el decir voy a apostar a tal número y a tal color en la ruleta, es esa sensación de que por algún momento voy a poder controlar el giro aleatorio y caprichoso de un mecanismo del casino. Cuando las señoras, no sé si tengan ustedes esta referencia, pero las señoras y los señores que tienen estos botes llenos de monedas y están cazando, ¿no? A las slot machines, las tragamonedas, ¿no? Las Sí, sí. tragaperras, no sé cómo le digan en Chile. Ven a una señora que ya le echó 84 monedas, tienen la ilusión de que están controlando el destino de esa máquina. Tan pronto se levante esa señora para hacer pipí, van a abalanzarse a esa silla porque creen que porque esa señora ya le echó 85 monedas, es más probable que la próxima sea la ganadora. Evidentemente es porque no saben cómo funcionan esas máquinas, pero tienen esa ilusión. Bueno, pues aunque la analogía sea chocante, traducido a un mercado financiero pasa algo parecido. Muchos, justo en medio de la comprensión, sienten que tienen alguna clase de control. Y de ahí, me parece, es muy fácil brincar al tuve razón, soy un excelente trader, o no tuve razón, no sirvo para esto. Lo que evidentemente ya desemboca en todo lo que conocemos, en todo lo demás, ¿no? Exacto, y está lejos de ser la naturaleza de esta profesión. No es tuve la razón, soy bueno, no tuve la Sí. razón, soy malo. No. Y el mismo hecho, como tú dices, de que una persona, ya sea en un casino, poder escoger la máquina en la cual va a jugar, poder escoger, inclusive en esta ruleta, el color verde, perdón, sí, el Ujú. cero, el rojo Sí, o el sí, negro, el tener ese pequeño control de decisión, sienten que les da una mayor probabilidad y autoridad exacto, ante el resultado. Y no es exacto. así, no porque un trader tenga la decisión de comprar o vender, significa que tiene el control del resultado. Es Ujú. meramente especulativo. Y si, por ejemplo, una persona compra en un soporte y funciona, perfecto, voy a comprar siempre en soporte. Y la vez que no funcione, va a decir, esto no sirve. Y ahí empieza también a partir esta pelea de por qué no funcionó, tiene que funcionar. Sí, sí, Por el totalmente. mismo hecho de querer tener la razón y de controlar algo. Siendo que una de las pocas cosas que se puede controlar en el trading es uno mismo. Por ¿Cuánto supuesto. va o sea, cuántas operaciones va a realizar y cuánto va a arriesgar en cada operación. Y bueno, la salida, cómo va a gestionar la operación. Es lo Sí, único que se puede controlar, más nada. exactamente, exactamente. Y sabes, al respecto, don Felipe, justo continuando con lo que acabas de reflexionar, veo una segunda área, un segundo rubro que también me parece determina la actitud que los traders tienen frente a las inminentes pérdidas. Y me parece lo más importante no es tanto la pérdida, sino la forma en la que a partir de una pérdida las personas se evalúan.
Y justo comienzo con esta introspección. ¿El hecho de haber perdido dinero significa que me equivoqué? Por supuesto, la respuesta obvia es no, no significa necesariamente que me haya equivocado. Sin embargo, muchos traders no saben por qué. Y es ahí en donde me parece que está la segunda mina de oro para poder encontrar o para poder reconocer la luz al final del túnel, sobre todo para aquellos traders que no saben lidiar con esta naturaleza de la que estamos hablando, esta naturaleza especulativa de la que hemos conversado. Me parece que es muy fácil hacer una evaluación aventurada, una evaluación precipitada, a partir del efecto de una decisión. Lo voy a decir con otras palabras, es más, lo voy a decir con un ejemplo. Y estoy volteando, aquí tengo mi batería. Es una batería muy peculiar porque es una batería electrónica, pero con características acústicas. O sea, sientes que estás tocando una batería acústica, pero en realidad tienes ahí en el cerebro, en la computadora, tienes 2000 baterías diferentes, lo que es una maldita maravilla. Esta batería la compré hace como 10 años. Me costó mucho dinero. Bueno, para mí era mucho dinero en aquel tiempo. Y me acuerdo perfecto que salí de la tienda sintiéndome el ser humano más inteligente sobre la faz de la tierra. Yo pensé, es que, ¿quién como yo, a mi edad, tiene la posibilidad de comprar una batería tan espectacular como esta? Me sentí la persona más inteligente del mundo. Sin embargo, la compré en el centro de la Ciudad de México y ustedes no están para saberlo, pero pues yo se los tengo que contar. No hay ningún lugar, el centro, tienes que parquear tu coche, estacionar tu coche lejos de las tiendas, o sea, en donde te toque un parking, donde haya un estacionamiento. Y entonces recuerdo muy bien que mover la batería a mi coche era un problemón y la gente me miraba, y aquí en México eso no es una buena señal. Es más probable que te vayan a asaltar a que te vayan a felicitar por tu compra, ¿no? Y entonces pensé, soy un estúpido, soy un imbécil. ¿Cómo se me ocurre comprar semejante cosa? Yo solo en el centro, no vine con un amigo para que trajera su auto y para que me llevara. No, no, voy a tener que caminar con todo esto al parque. Me sentí la persona más estúpida del mundo. Pero ya arriba del coche me volví a sentir fantástico. Llegué a la casa, mi esposa, ya estábamos casados, mi esposa me ve llegar y me pregunta, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Yo decía, es una batería. Y me dice, ¿que tú estás tonto? O sea, ¿para qué compras una batería? ¿Estás tú mal de la cabeza? ¿Sientes que eres un adolescente, un puberto, un culicagado rockerito? Y me sentí el ser más despreciable del mundo. O sea, gasté mi dinero, nuestro dinero, en una batería como si yo tuviera 17 años. Evidentemente tienen que saber, queridos amigos, que hace 10 años no tenía 17 años. Y entonces me sentí un ser putrefacto. Pero luego vino mi amigo músico, se sentó en la batería y me dijo, no inventes, Omar, esto es una maldita maravilla. O sea, prende el software para grabarnos, porque esto es una maravilla y me sentí lo mejor del mundo. Y luego llegó mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito y me sentí el más imbécil. Y luego pagué ese estado de cuenta y sigue mi batería aquí y sigo pensando que soy muy inteligente. Mi punto es este, y sé que me están entendiendo. Mi punto es que es muy difícil hacer una evaluación sensata, una evaluación objetiva a partir de los efectos. ¿Por qué? Porque los efectos van cambiando en el tiempo. Es así de simple. Algunos de los que nos están escuchando, Felipe, cometieron un, entre comillas, error grave, crítico en algún momento de su vida. Y no estoy hablando de trading, ¿eh? No se me distraigan. Estoy hablando de la vida. Cometiste un error en algún momento de tu vida y en ese momento te sentiste el ser más tonto sobre la faz de la tierra. Pero lo más probable, y si has sobrevivido, es que hoy evalúas que gracias a eso que cometiste, eres la persona que eres. Y a lo mejor no lo cambiarías por nada. Y a lo mejor le agradeces al universo, a Dios, al Chi, al Buda, al Alá, a Mahoma, por ese supuesto error, porque si no hubiera sido por ese supuesto error, no serías quien ahora eres. Mi punto es muy simple. No es fácil hacer una evaluación objetiva. Y si no es fácil cuando compras una batería como esta, menos lo es cuando pierdes dinero en una operación. Normalmente los traders
son los menos indicados para hacer una evaluación acerca de una operación que terminó con pérdida, porque están en medio de una vorágine emocional y entonces la respuesta automática es: qué tonto fui, no debí entrar, pero es que si vi la señal en contra, ¿por qué entré? Y no, están en el peor momento para hacer esa evaluación. Pero espérame, 2 días después, probablemente tampoco están en el mejor momento. 2 días después, cuando ya acumularon una racha de 3 pérdidas, o de 4, o de 5, o de 10, tampoco están en la mejor posición de hacer una evaluación. Mi punto es el siguiente, y si yo estuviera en el lugar de un trader novato, lo anotaría, porque me ahorraría unos 8 años de vida. No es solo el resultado lo que hace que determines que algo fue un error. También es el procedimiento. También es la estrategia que llevaste a cabo para ella. Y algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dijo Felipe? Lo que pasa es que si lo único, recuerdan lo que dijo Felipe, ¿eh? Si es verdad que lo único que tenemos en nuestro control es dónde y cuándo entrar, con cuánto entrar y dónde y cuándo salir, o sea, básicamente los elementos de un setup, entonces tenemos que tener un procedimiento para él. Y yo sé que esto puede resultar un poco contradictorio con ideas muy vanguardistas acerca de lo que hace un trader de divisas, pero yo se lo comentaba a Felipe la última vez que nos vimos por este mismo medio. A pesar de que haya muchos traders que clamen que lo menos importante es la estrategia y lo más importante es la gestión interna, la estrategia determina precisamente si estás haciendo algo bien o no. Mi punto es este: no es lo mismo evaluar una pérdida cuando le hiciste caso a la luna o le hiciste caso al analista del Wall Street Journal que una pérdida cuando le hiciste caso a tu procedimiento. No es lo mismo. Tiene un valor diferente. A mí me parece que la evaluación correcta del trabajo de un trader en función de sus resultados tiene que implicar la evaluación de su procedimiento. Si no tienes eso, vas a terminar como yo, evaluando de manera bipolar. En un momento soy el más inteligente por haber comprado este armatoste y al siguiente momento soy el más estúpido por haber comprado el mismo armatoste. ¿Tú cómo ves, don Felipe? Completamente. Porque hay que tener parámetros para evaluar si algo está bien o está mal. Y no dejarse llevar por esa emocionalidad de quien te diga: oye, tomaste un excelente trade, tranquilo, falló. A que otra persona venga que ni siquiera conoce tu plan: oye, ese trade es horrible, ¿por qué lo tomaste? Y pasa mucho que gente, inclusive sin resultado, que está Sí, peor que alguna otra persona, se cree con el derecho de dar opiniones de qué es un buen trade y de qué es un mal trade. sí. No, no, es que según el libro de Juanito y las ondas de Elliot con Fibonacci, con estocásticos y esto lo otro, dice que tu trade es malo. Entonces, Sí, por es supuesto. importante seguir eso. O sea, todo parte de lo que decías tú del plan. ¿Seguiste tu plan o no? ¿O seguiste la señal del grupo de 1000 personas que son todos millonarios copiando señales? No. Exacto, sí, exacto. De hecho, Felipe, estoy recordando, no me acuerdo si lo hablé contigo alguna vez, pero estoy recordando justo una especie de, no sé ni cómo llamarlo, una especie de matriz que alguna vez se me ocurrió precisamente para que los traders tuvieran una referencia más, no sé si más precisa, pero por lo menos más sensata, por lo menos más lógica, para hacer esto de lo que estás hablando, para hacer una evaluación, no en función de lo que dijo Juanito Pérez en su libro 8, no en función de lo que el gurú dijo en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp, sino en función de lo que uno sabe que tiene que hacer o de lo que uno cree que tiene que hacer. Te lo voy a decir, insisto, a reserva de que ya lo habíamos hablado en otro momento, te lo voy a decir de una manera muy rápida, muy simple y esperando, por supuesto, que sea de utilidad para quienes nos están observando, quienes nos están escuchando. Para mí hay 4 posibilidades justamente en los cruces entre procedimiento y resultado. A ver, de menor a mayor.
un trader tiene un pésimo resultado, pero reconoce que no tuvo un procedimiento o que violó su procedimiento. Eso para mí se llama justicia divina. O sea, ni te quejes. ¿Cómo pretendes ganar dinero si ni siquiera tienes un procedimiento? O sea, no, punto final. Sería más valioso tener el procedimiento de lanzar una moneda y seguir consistentemente ese procedimiento para ver si tienes éxito o no. Pero si hoy entré porque esta rayita se cruzó con esta rayita, y ayer entré porque cierto analista dijo que el euro iba a subir, y hace 3 días entré porque me dolía el páncreas y me dijeron que vender yenes era una buena idea, es estúpido. Entonces, lamento la agresión en mis palabras, pero si no tienes un procedimiento o no seguiste tu procedimiento y tuviste un mal resultado, ni te quejes. Se llama justicia divina. Punto final. Segundo cruce. No tengo un procedimiento, pero gané dinero. De hecho, Felipe, yo conozco a muchos traders que brincan de la cuenta demo a la cuenta real en este caso. No tienen un procedimiento que seguir. Por cierto, hablando de procedimiento, hablando de estrategias, hablando de sistemas, mucha gente se queja de que no es disciplinada. Pero ¿cómo puede ser disciplinada si no sabe acerca de qué ser disciplinada? O sea, si eres disciplinado es porque sabes acerca de qué. Me voy a despertar todos los días a las 4 de la mañana, voy a salir al parque, voy a correr 3 kilómetros. Entonces ya sé acerca de qué es ser disciplinado, ¿no? Todos los días después de cada alimento voy a tomar mi cepillo de dientes, voy a ponerle crema dental y me voy a cepillar los dientes. Entonces ya sé acerca de qué es ser disciplinado. Pero hay traders que pretenden ser disciplinados, pero no tienen acerca de qué ser disciplinados. Ser disciplinado no es ver gráficos, eso no es ser disciplinado, eso es, no sé, eso es no tener vida, ¿no? No, ser disciplinado es que tengas un procedimiento acerca del cual puedes ser disciplinado. Entonces, este segundo cruce es, yo no sé lo que estoy haciendo en la vida, pero estoy ganando dinero. No tengo un sistema de manejo del riesgo, pero mira, de la noche a la mañana ya hice $500,000 en mi cuenta demo. O sea, debo ser bueno. ¿Te imaginas si lo hubiera hecho con dinero de verdad? Debo tener ángel para esto. Suena horrible lo que voy a decir y a lo mejor lo digo por coraje, porque yo no nací con la intuición de los mercados financieros, de eso que ves en las películas y que escuchas de George Soros. Yo no tengo eso y a mí me costó mucho trabajo llegar a mi plan de trading, 2 años de mi vida. Y a lo mejor lo digo desde esa profunda frustración y coraje ante la existencia misma. Pero yo no conozco a un solo trader de verdad que haya nacido con la intuición. No conozco a uno solo, ¿eh? Y conozco varias decenas alrededor del mundo que viven de esto desde hace más de 10 años. Entonces, no me trago el cuento de, no sé, tengo un feeling. O sea, yo tengo un feeling de lo que va a pasar y por eso gano tanto dinero. No me lo trago. Simplemente no me lo trago. Entonces, cuando no tienes un procedimiento, pero sí obtuviste un buen resultado, para mí se llama suerte. Y es lo mismo a los que ganan dinero en un casino. Es vil suerte. Y hay traders que te odian, Felipe, por decirles esto. Porque dicen, no, como que eso no es verdad. Ok, nos vemos en 6 meses. Si en 6 meses sigues teniendo buena suerte, te compro una casa, te compro un palacio, güey. La suerte no es permanente. Ahora, del otro lado de la matriz, del otro lado de la moneda, están los otros 2 cruces. Cuando un trader sí tiene un procedimiento, y quiero ser claro aquí, chavos, estoy hablando de un procedimiento correctamente evaluado. Es un sistema de trading que sabes que en el largo plazo te va a dar dinero. Estadísticamente, eso se puede verificar. Entonces, sí tienes un procedimiento, pero no ganaste dinero, se llama pérdida calculada. Y tu sistema está ahí para decirte, no te preocupes, esto es parte del sistema. El perder es inherente al sistema que ya evaluaste. Si no lo evaluaste, entonces no sabes que es inherente al sistema. En tanto que no hay un sistema del 100% de win ratio, entonces el sistema mismo te dice que puedes soportar esa pérdida. Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Oye, pero es que llevo 10 pérdidas. Ajá, revisa tu sistema.
Si tu sistema dice que es posible tener 10 pérdidas, entonces vas bien. O sea, es parte de... Y aquí entonces es como una especie de reconocimiento de que es parte de lo que estoy esperando. Y es a lo que yo llamo y lo que mucha gente llama certeza estadística. Yo sé que para muchas personas esto no es un aliciente, no es un paliativo, pero debería serlo. ¿Por qué? Porque entonces es el cumplimiento de lo que tengo que esperar para ganar dinero. Es parte de lo que hay que ganar, de lo que hay que pasar para ganar dinero. Sin temor a poner un ejemplo tonto, porque de hecho va a ser un ejemplo tonto. Imagínate que un día agarras tu coche y vas a conducir de punta a punta, Chile. Tienes que pasar por una estación de servicio, por una gasolinera, por una gasolinería, como sea que le digan. Tienes que. Sería estúpido decir, ay, no, me estoy quedando sin gasolina. No llegué al otro punto sin pasar por una gasolinera. No, así ya no lo estoy disfrutando. Sería muy estúpido. Es como tomar un avión que va a hacer escala en Perú para poder llegar a México, para poder llegar a Cancún, y que digas, no. Si hace escala en Perú, ya no me gustó. Es ridículo. Pues es igual de ridículo decir, no, ya perdí. Significa que mi sistema no sirve. Obviamente es ridículo. Es igualmente ridículo. El cuarto cruce y último, para mí, es el premio de hacer esto. Es cuando estás siguiendo tu procedimiento y eventualmente obtienes un buen resultado. Por supuesto es lo que esperamos, pero no es lo que esperamos siempre. Ese es el punto. Es lo que suponemos que va a pasar estadísticamente, pero también sabemos que estadísticamente no tiene que pasar. Son dos cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto ofrece a los traders un colchón mucho más rico en elementos para entender cómo evaluar una pérdida, para entender cómo evaluar un supuesto error. Ya no es solamente el hecho de haber comprado mi batería, es no solamente evaluar si me ha ido bien o me ha ido mal con la batería en estos 10 años, es también evaluar la forma en la que razoné para llegar a la conclusión de que podía comprar una batería. Yo creo que eso cambia la perspectiva, cambia las cosas. Y hablando del trading, sin duda ofrece un conjunto de elementos mucho más sensatos para hacer esta evaluación de una manera más educada, de una manera correcta. Y entonces empezamos a entender la función de las pérdidas y de los supuestos errores en la ecuación. Buenísimo. Para mí me quedó súper claro los cuatro cuadrantes de la matriz. La justicia divina, suerte, lo otro el riesgo controlado La pérdida o calculada, exacto. pérdida Claro. estadística y el otro, la ganancia estadística. Por supuesto, claro. Para Y mí en ese súper claro. sí, y qué bueno que así te lo parezca, don Felipe, y tengo la esperanza de que para cualquiera sea igual de claro. ¿Por qué? Porque eso ya te da una respuesta. O sea, no es solamente un diagnóstico, es algo que yo siempre peleo mucho. Mucha gente sabe hacer diagnósticos, pero sus diagnósticos no sirven para nada. O sea, solamente sirven para saber qué está mal, pero no te dan una respuesta, no te dicen por dónde salir, no te dicen qué tomar, no te dicen qué ejercicio hacer. Es un diagnóstico orientado a la salida, orientado al resultado. Si alguno de los que nos están escuchando analiza su trading del último mes y reconoce, privadamente quiero decir, reconoce que ha tenido ganancias basadas en la vil suerte, ahí está la solución. Por piedad, evalúa tu sistema. Es que no tengo sistema. Por piedad, diseña un sistema. O sea, esa es la salida. Alguien de los que nos están escuchando reconoce que se ha sentido muy frustrado a lo largo de este mes porque a pesar de tener un sistema correctamente evaluado, ha acumulado pérdidas que no esperaba. Ok, ahí está la salida. Son pérdidas calculadas. Entonces, tienes que tener la certeza estadística de que si la evaluación es correcta y la ejecución es correcta, entonces la compensación está a la vuelta de la esquina, estadísticamente hablando. La otra posibilidad, claro, es que no lo haya ejecutado bien o que no lo haya evaluado bien. Pero
es a eso a lo que voy, Felipe. Ya está ahí la solución. No es solamente el diagnóstico clásico de soy un pésimo trader, soy un pésimo trader. Y bueno, sí o no. Y luego no saben qué hacer, no saben por dónde ir. Yo sé que con lo que voy a decir a continuación me estoy desviando un poco, pero prometo solemnemente que voy a regresar muy pronto. Cuando a los niños hoy en día, no sé cómo sean las cosas en Chile, pero cuando a los niños aquí en México les dice el psiquiatra, les dice el psicólogo que tienen déficit de atención, pues suena cool, suena bien. Eso explica por qué no pone atención en la escuela. Eso explica por qué no se puede concentrar en el libro. Eso explica por qué parece que no te está escuchando a veces y a veces sí. Ok, y luego, no, pues es que es una enfermedad. Ok, pero ¿qué hago? ¿Qué le enseño? No, pues no. La verdad es que hay unas pastillas. O sea, es un diagnóstico que pocas veces indica qué hacer. Regreso al punto. Les dije que iba a regresar rápido. Es lo mismo. Cuando un trader se obsesiona con, es que perdí, latigazo, ¿eh? Es que me equivoqué. Es que le hice caso a la MACD. Es que le hice caso al Wall Street Journal. Ok, ya, ahí está el diagnóstico. Te equivocaste. ¿Sirve de algo? Pues no, pues no. Eso no es un diagnóstico útil. Habría que encontrar un mecanismo para que el diagnóstico nos diga qué hacer. Y a mí me parece que esto de lo que estamos hablando sí ofrece puertas de salida, soluciones inminentes que hay que atender para cambiar el destino. Exacto. No, por ahí nos preguntaban qué hacer para saber si estamos haciendo las cosas mal o qué, backtesting, o cómo poder evaluar nuestra entrada. Sí, yo lo que pienso es que es como un camino jerárquico. A ver, vamos a suponer, Felipe, que yo te digo, tú eres mi mentor, tú eres mi instructor, ¿ok? Yo te digo, Felipe, yo tengo un sistema muy bien armado, un sistema de manejo de capital bien armado, de manejo de riesgo, de un sistema de entradas bien. Lo sé porque ya lo evalué, ¿ok? El problema es que últimamente como que siento que el mercado se está comportando de una manera rara y entonces estoy perdiendo más de lo esperado, ¿ok? Eso puede pasar, ¿no? Entonces, es jerárquico. ¿Qué es lo primero que Felipe me va a recomendar? Lo primero es verificar que sí estoy siguiendo mi plan de trading como lo había, según yo, seguido hace un mes y hace 2 meses y hace 5 meses, ¿no? Vamos a decirlo así, es la superficie, es el pico del iceberg. Es lo primero que tienes que hacer. Sí, te lo voy a decir a quien sea que lo haya preguntado, te lo voy a decir como si fuera un diagrama de flujo. Escucha esto. Si la respuesta a la pregunta, ¿estoy seguro que ejecuté mi plan correctamente?, es sí, entonces tienes que pasar al siguiente nivel. Si la respuesta es no, entonces ya sabes cuál fue el problema. El problema fue que por lo que sea, cometiste errores al ejecutar el plan. Y entonces la solución es, ok, revisa tu plan, vuélvetelo a meter a la cabeza para que en tu próxima operación sigas tus reglas al pie de la letra. Ahora, si tu respuesta es no, entonces sí, bajas al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Felipe me va a decir, ok, Omar, entonces quizás evaluaste mal tu sistema. Quizás tu sistema te está diciendo que genera dinero en el largo plazo y no es cierto. Entonces yo le voy a decir a Felipe, y se lo voy a decir enojado, porque está cuestionando mi integridad moral. Le voy a decir, Felipe, ¿qué te pasa? Llevo 5 meses de ganancias consistentes. Y entonces Felipe me tiene que decir, ok, Omar, tienes que considerar que quizás fue suerte. Es la maldita verdad incómoda que muchos traders no están dispuestos a asumir. Y entonces, siguiente nivel, tengo que revisar esa evaluación. Y es ya lo que decía Felipe. A lo mejor es backtesting, a lo mejor es paper trading, lo que sea, lo que tú sepas hacer, lo que tú quieras hacer, pero tienes que regresar a la fase de evaluación. ¿Por qué? Porque es fácil cometer errores en esa etapa. Es muy fácil cometer errores en esa etapa. Been there, done that. Es muy fácil engañar a los ojos, engañar a la mente con tal de
crear el sistema perfecto en backtesting. Y es muy fácil equivocarse ahí. Entonces, con estos ojos frescos, con esta experiencia fresca de estar ejecutando ese sistema durante 1, 2, 5, 6 meses, vas a tener una óptica diferente y te conviene regresar a esa fase de evaluación. Ok, vamos a suponer que le digo a Felipe, Felipe, ya volví a evaluar mi sistema, ya lo metí en tal programa, o ya hice el paper trading, o ya hice el backtest utilizando tal software, y me queda claro que está bien. Ok, entonces hay que bajar al siguiente nivel. ¿Cuál es? Hay que revisar los sistemas de manejo del riesgo y manejo de capital. ¿Por qué? Porque un sistema sí puede estar bien evaluado y decirte que va a generar dinero en el largo plazo. Pero el problema no es ese. El problema es que a lo mejor estás arriesgando demasiado. Eso es manejo del riesgo. Entonces tienes que asegurarte que tu sistema de manejo del riesgo es coherente con la expectativa estadística de tu sistema. En otras palabras, algo que comentábamos tú y yo, Felipe, en otro momento, que tu sistema de manejo del riesgo soporta las pérdidas que tu sistema estadísticamente va a generar. A lo mejor el problema es ese, y eso es un siguiente nivel. Entonces, para quien lo preguntó y obviamente para todos, yo lo veo como una especie de escalera. Tienes que empezar asumiendo que todo ya lo hiciste bien, tienes que empezar desde arriba. Es la ejecución. Que sí lo hice perfecto, entonces al siguiente escalón es la evaluación. Que sí está bien evaluado, entonces te vas al siguiente escalón, que ya son las bases del sistema. Manejo de riesgo, manejo de capital. En otras palabras, para decirlo muy fácil, manejo de salidas. Eso es, ¿vale? Entonces, esa es una respuesta potencial a la pregunta, ¿cómo le hago para saber si lo estoy haciendo mal? Espero haber sido Buenísimo. claro. Bastante, bastante. Y bueno, volviendo directamente, porque para mí quedó claro, y en ocasiones muchas veces son las salidas las que, ok, estoy gestionando demasiado rápido a un punto muerto, a break-even, y se me devuelve, me saca y luego corre, ok, si estás evaluando eso y midiéndolo, también tienes números, también hay una estadística Exacto. relacionada a eso. Siempre, siempre, siempre hay cosas que se pueden revisar. Ese era agregar eso por mi parte. Por supuesto, claro. Claro, de hecho, de lo que estás hablando, Felipe, específicamente, estás hablando en esta escala que yo propuse del último nivel, el nivel estrictamente del manejo del capital, ¿no? El manejo de las salidas en positivo. Y esto obviamente puede ir transcurriendo. Aquí quiero decir lo obvio, pero no lo quiero pasar desapercibido. Una vez que alguien ya tiene un sistema de entradas y un sistema de salidas, ya evaluó su sistema y ya lo está ejecutando, eso no significa que puedas revisar lo que hiciste antes, aunque te esté yendo bien. Y es el ejemplo que pones, Felipe. Vamos a suponer que yo detecto que estoy recorriendo el stop loss a break-even demasiado pronto y que si tuviera un poco de paciencia, la posición, el precio, el instrumento cumpliría con la expectativa del setup. Vamos a suponer que detecto eso. Ok, entonces, ¿qué creen? Escaloncito de abajo, evalúalo. Va, ¿ya se te ocurrió algo nuevo en el escalón de hasta abajo? Perfecto, ahora evalúalo. Vas a evaluar ahora cuál es la extensión adecuada para recorrer el stop loss a break-even. Oye, ¿no es demasiado detallado eso? No, es simplemente el perfeccionamiento de tu sistema de salidas. Y eso hay que evaluarlo. ¿Para qué? Para que cuando lo ejecutes tengas la certeza estadística de que lo estás haciendo bien. Y no solamente porque la aorta te lo está diciendo o porque el ventrículo izquierdo te lo está diciendo. No es por eso. Y así, vamos a suponer que hay ciertos instrumentos en donde tú te das cuenta que hay mucho mayor margen, mucho mayor potencial de ganancia, pero tu sistema, la naturaleza de tu sistema es limitarlo. Es lo mismo, te bajas un escaloncito y lo evalúas. Oye, pero ¿a poco lo puedo evaluar específicamente en esos instrumentos? Claro, por supuesto. Y ya que tengas esa certeza estadística, lo ejecutas. Para mí, en realidad, así como lo estoy planteando, no hay pierde. Es solamente el tener en la cabeza cuál es el procedimiento lógico. Ahora,
si esto le suena obvio, por favor contrástenlo. Que quedan 10 segunditos Ah, para ok, volvemos ok. para terminar con la idea. Vale, Buenísimo, perfecto. buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo va ese conocimiento? Ay, sí. Ay, sí. Hemos vuelto. Volvimos. Decía Felipe, nada más para terminar la idea, para redondearla, contrastémoslo con el otro caso, el caso del trader que está seguro, el ejemplo que ponías, Felipe, está seguro que recorrer el stop loss a break-even es una buena idea y vamos a suponer que lo hace de manera consistente, con algún criterio, el criterio que quieras, porque el precio ya recorrió cierta distancia o porque cierto indicador le da pistas, no importa, pero vamos a suponer que ya es consistente. Ok, un día se le ocurre que ya no lo va a hacer y lo deja de hacer, ¿eh? No lo evaluó, no, lo deja de hacer. Y luego al día siguiente se le ocurre que ahora va a ir por el mítico risk-reward de 3-1, porque lo leyó en un libro, o sea, no es por otra cosa, y lo hace. Y al día siguiente se le ocurre que ahora va a operar el dólar de Singapur, pues porque leyó en el periódico que estaba re bueno el dólar de Singapur. No tiene ni idea, nunca en su vida ha abierto el gráfico del dólar de Singapur, pero ¿por qué no? ¿Quién dijo que no se puede? O sea, evidentemente no tiene ni siquiera un procedimiento para llevar a la práctica las cosas. Entonces no se puede tener una certeza estadística al respecto, pero ni en drogas. Creo que en ese sentido, esto de lo que estamos conversando mitiga muchísimo lo que hablamos desde el principio, esa ilusión de controlar un mercado financiero, esa ilusión de controlar lo que está pasando en un gráfico, esa ilusión de tener siempre la razón, porque la compensa con ya no la ilusión, sino la certeza de tomar el control de aquellos elementos de los que sí tengo el control. Y era lo que enlistabas tú hace un rato, ¿no? Perfecto. Quedó clara la idea bueno, eso lo había preguntado Gonzalo. Y hay distintos niveles de cosas que se pueden evaluar. La idea es ver en qué punto nos encontramos, qué cosa está fallando. Y como decíamos, ir profundizando y netamente evaluar los números. Los números tienen muchas respuestas que la gente a veces ni siquiera se da cuenta de eso. Pero bueno. Sí. Sí, totalmente. Y sabes una cosa, Felipe, aunado a esto que dices, me da, no sé realmente qué es lo que me da, si me da coraje, me da tristeza o me da ternura que haya traders que llevan un mes, 2 meses aprendiendo, porque esa debería ser la palabra, eh, y rechazan por completo la idea de quemarse un par de pestañas y de quemarse un par de neuronas para tener esos números de los que estás hablando, Felipe. O sea, ¿cuál es la ilusión de tener un negocio próspero sin tener el compromiso para adquirir lo que se necesita? Y yo no sé qué opines tú o qué opine la gente en general, pero los traders tenemos la obligación de que si pretendemos que esto sea un negocio y no solamente una diversión vespertina, tenemos la obligación de evaluar lo que estamos haciendo. Y hay traders que lo rechazan, pero como si les estuvieras diciendo que se van a volver a inscribir al bachillerato, ¿no? Así con ese mismo trauma de no, matemáticas, no.
como si fuera una especie de veneno, como si fuera una especie de castigo divino, cuando es la base, en esta escala que yo he planteado, es la base para poder aspirar a una ejecución sensata. Y para mí es demasiado obvio y me sorprende mucho ver cuántas personas están tienen esa animadversión, ese rechazo por default, ¿no? Ese rechazo a priori. Ah, sí, voy a operar divisas porque me voy a volver millonario. Perfecto, evalúa tu sistema. No, mejor trabajo. Ah, ok. Buena suerte. Sí. No, no, mejor traigo referido. Exactamente, exactamente. Mejor que me pague el broker una comisión. Sí, O mejor copio señales, pero por supuesto. Mejor copio hay que señales. hay que hacer el trabajo, es una profesión y es un negocio también. O sea, aparte de la profesión, es un negocio en el cual Claro, tienes números, inclusive en la plataforma hay algunas que te dan todos los números, ¿no? Tienes que simplemente extraerlos a un Excel y ya, no es mayor claro, el trabajo. claro, Y bueno, entendiendo, o claro. sea, todo el trasfondo de lo que hemos hablado acá, tú tuviste que lidiar con eso de querer tener la razón o de que en algún punto te costó aceptar las pérdidas. Porque, ojo, para el público que está acá, hay que entender que hay gente que no tuvo que lidiar con eso, no es un mal de todos, pero sin embargo, de que pasa, pasa. Sí. He conocido mayoritariamente mujeres que tampoco tienen esa sed de venganza con el mercado ni de ponerse a pelear. Y está bien. Ujú. Sí, Y bueno, sí, volviendo a la pregunta, ¿tú tuviste que lidiar con eso? fíjate que es un poco peculiar mi caso. Ya, de hecho, lo habíamos hablado en otro momento, Felipe, porque para aquellos que no me conocen, deben saber que antes de ser trader, que llevo viendo gráficos 15 años, pero antes de eso, yo me he dedicado desde hace 23 años a enseñar una cosa que se llama programación neurolingüística. Y entonces, esa comprensión yo creo que me ayudó mucho a atajar algunos caminos, a encontrar atajos que normalmente no son tan accesibles para los traders. En ese sentido, por supuesto, me siento afortunado porque ese fue el orden en el que la información me llegó a mí o en el que yo busqué la información. Primero, me enteré de cómo funcionaba mi cabeza y yo ya ayudaba a personas a hacer que sus cabezas funcionaran mejor y luego me metí al trading. Entonces, quizás en ese sentido yo ya había aprendido algunas cosas al respecto. Lo que acabamos de conversar, Felipe, esta idea loca mía de esta matriz de 4 cruces, se me ocurrió justamente a partir de lo que siempre he enseñado en el campo de la programación neurolingüística. Eh, Evidentemente, les cuento esto de una manera muy reducida, porque este no es el espacio para profundizar en ese tema, pero el concepto más importante del campo de la PNL, desde hace 40 años que lo fundaron a la fecha, es el concepto de las estrategias. Es lo que hace que exista el campo de la programación neurolingüística. E insisto, simplemente para decirlo de una manera rápida, de una manera fácil de entender, el concepto de las estrategias responde a la pregunta, ¿qué hago aquí adentro para obtener los resultados que obtengo? En cualquier contexto, ¿eh? Hablemos de resultados conductuales. Una persona que es muy buena para vender, ¿ok? ¿Qué hace aquí adentro para que sea tan buena en la relación con sus clientes? Del otro lado, una persona que es pésima para vender, se pone nerviosa, se siente culpable o avergonzada. Ok, la pregunta es la misma. ¿Qué hace aquí adentro para que obtenga esos resultados indeseables? Hablemos de aspectos emocionales. ¿Qué hace un trader? Volviendo al tema. ¿Qué hace un trader para sentirse bien a pesar de que haya perdido dinero? Es el concepto de la estrategia te da esa respuesta. ¿O qué hace un trader para sentirse deprimido y con ganas de hundir la cabeza en el inodoro después de haber perdido dinero? Es lo mismo. Básicamente es qué estrategia estás siguiendo para obtener el resultado que estás obteniendo. Eso es. Y digo que es el concepto más importante de la programación neurolingüística porque no existe, hasta donde yo sé, no existía hace 40 años y hoy en día no existe aún otra disciplina que te dé una respuesta como lo hace el campo de la programación neurolingüística. Entonces,
Hasta cierto punto, Felipe, y ahora respondiendo a tu pregunta, yo ya sabía algunas de esas cosas. Y entonces cuando comencé a operar en una cuenta demo y me di cuenta que apestaba, o sea, que yo era realmente malo, pensé, pero ¿dónde está esta supuesta inteligencia que tengo? O sea, ¿dónde está esta supuesta facilidad para identificar patrones? ¿Por qué no me va bien en la vida? Y automáticamente yo ya tenía la respuesta. Obviamente es un tema de la estrategia que estoy siguiendo aquí adentro para tomar decisiones, para evaluar mis resultados, para ver oportunidades o para perderme de oportunidades y un larguísimo etcétera. Entonces, como sucede con cualquier otro negocio, con cualquier otra actividad, el mero hecho de preguntarnos, ya no solamente yo, cualquiera de nosotros, de preguntarnos qué estoy haciendo aquí adentro para obtener ese resultado en particular, más allá de que el mercado se mueva de manera caprichosa, más allá de que el broker me haya ampliado los spreads, más allá de que mi plataforma no haya disparado la orden límite cuando yo se lo pedí. O sea, más allá de cosas que no puedes controlar, preguntártelo acerca de las cosas que sí puedes controlar. Volviendo a la matriz de hace un rato, te das cuenta que no ejecutaste bien tu plan de trading. Perfecto, pregúntate, ¿qué hice aquí adentro para tomar la decisión que tomé y contradecir el plan que supuestamente estoy siguiendo? En ese sentido, entonces, no me costó trabajo lidiar con ese tema. Fue, de hecho, después, cuando yo me di cuenta, como tú, Felipe, que hay personas que se hunden en el tema de las pérdidas, de los errores, de las malas decisiones y no saben salir de ahí. No fue mi caso, afortunadamente. Ahora, te voy a decir también la otra que me quedó muy claro a mí. Yo tenía claro desde el principio que el dinero que eventualmente pude meter en una cuenta real era dinero que me podía dar el lujo de perder. Ya después me di cuenta que eso debería ser una obligación para los traders. En ese momento yo no lo sabía. Pero yo sabía que era dinero que me podía dar el lujo de perder. Y algo que hablábamos en otro momento, Felipe, para mí el perder ese dinero nunca lo consideré una pérdida, lo consideré mi cuota de inscripción, lo consideré mi colegiatura, la mensualidad de la universidad para aprender lo que supe que eventualmente se iba a convertir en el negocio de mi vida, como lo es ahora. Y entonces también esa fue, si quieres, un truco mental, un lavado de cerebro, o más bien un autolavado de cerebro que me hice a mí mismo para justamente lidiar de una manera bastante amistosa con ello. Te lo comenté hace tiempo, no sé si quienes nos están escuchando me lo escucharon decir en otro momento, pero me acuerdo perfecto que cuando fundí mi primera cuenta, que era una cuenta de $5,000, le dije a mi esposa, esto me costó la universidad, $5,000. Es una ganga. Es decir, es una oferta, es barato, ¿no? Nunca me imaginé que una universidad me fuera a costar $5,000, porque sé que esto no me va a volver a pasar jamás. Y eso pasó hace 14 años. Entonces, creo también que funcionó en mí esa forma de aproximarme a este negocio. No estaba yo esperando sacar la cuenta del gas de mi próximo estado de cuenta del broker. No estaba yo esperando sacar la colegiatura de mi hijo de la siguiente cuenta de mi siguiente operación. Y eso también me ayudó a tomar este negocio de una manera muy distinta a la forma en la que hoy en día veo que muchos retail traders se aproximan, que es una manera que por sí misma ya involucra una presión muy fuerte. Es verdad. Al menos fue una buena colegiatura, barata. He conocido gente que Sí, literal le ha costado hundirse en la vida más de $100,000 y muchas sí, otras historias de terror, de todo, de terror, que han de quedado terror. poco menos en la calle antes de ver la luz al final del túnel. Sí, sí, Entonces, bien. Y bueno, dentro de esa misma pregunta fue lo que respondiste, lo que te hizo clic en la cabeza, entender el cómo era la estrategia mental que ejecutabas y cómo estabas evaluando las cosas. Porque claro, esa así era la otra es. pregunta, ¿qué hizo clic en tu cabeza para dejar ese comportamiento atrás? Y lo que, y, y ya luego de eso, del clic en la cabeza,
¿qué te hizo poder llevarlo a diario e implementarlo como un hábito? Porque claro, en primer lugar está, ok, soy consciente de que estoy haciendo algo mal, sin embargo, hacerlo un hábito, ¿qué fue lo que te llevó? O sea, ¿cuál fue el proceso de generar ese hábito? De entender, ok, acá se puede perder dinero y adicional, no tengo que tener la razón para ser rentable en esto. Sí, sí, fíjate, Felipe, que es algo que se deriva justo de lo que hemos conversado en los últimos minutos. Eh, Considero que soy una persona disciplinada siempre que sé acerca de qué debo ser disciplinado. Y para mí era muy fácil descubrir los 4 puntos y eventualmente los 8 puntos y eventualmente los 12 puntos y eventualmente los 16 puntos en los que debía ser disciplinado si quería que este negocio me funcionara en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo que ese clic vino a partir de lo que hemos hablado aquí, el saber que podía controlar un pedacito de la realidad, solamente ese pedacito que está de mis ojos para adentro y que estaba en mi hoja de Excel y que estaba en mis cuadernos de mi diario de trading. Y solamente con eso ya tuve un pivote, un punto de apalancamiento al que recurría cada vez que me sentía norteado, cada vez que me sentía sin brújula. Eh, y en ese sentido creo que me fue muy bien porque nunca caí, por ejemplo, en la historia clásica de la desesperación, lo que decías hace un rato, ¿no? Esta historia típica, trágica, de querer vengarse del mercado, de querer vengarse, deja tú del mercado, del monitor y aventar el mouse y destrozar todo, ¿no? Nunca me pasó, pero porque tenía en dónde llegar, como dicen los niños aquí en México, tenía dónde tocar base, ¿no? Dónde resguardarme en momentos críticos. Y quiero insistir, porque pareciera que es poca cosa y yo lo considero una de las fuentes inagotables de sabiduría para los traders, sobre todo los traders nuevos. El simple hecho de tener certeza estadística acerca de lo que estás ejecutando, el simple hecho de saber que puedes regresar a esa evaluación estadística para extraer más sabiduría de tu sistema de trading, el simple hecho de saber que hay decenas de maneras para manejar tu riesgo, decenas de maneras para manejar tu capital, es más que suficiente precisamente para eso, para no perder el norte, para no perder la cabeza, para no volverse loco. Entonces, para responder a tu pregunta, Felipe, yo creo que eso fue lo que me mantuvo siempre con la cabeza sobre el agua. El hecho de saber que tenía elementos puntuales que yo sí podía controlar y que eventualmente iba a dar con la combinación. A mis alumnos siempre les digo que yo me tomé 2 años completos en dar con mi plan de trading que sigo hoy en día. Te estoy hablando de hace 13 años. 2 años me tardé. Y lo digo con orgullo, no lo digo con pesar, lo digo presuntuosamente, porque hoy en día los traders tienen mucha más información de la que teníamos hace 15 años, tienen mucha más experiencia acumulada por otros. O sea, sí pueden aprender a través de la cabeza de otros traders. Hace 15 años, no, éramos básicamente una bola de tarados operando el mercado. De verdad, éramos una bola de ignorantes. No podíamos aprender en cabeza ajena, pues porque no habíamos aprendido, de hecho, nada. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que a mí me funcionó para continuamente hacer ese clic. Hace un rato leí una pregunta de José Luis que dice, ¿en micro o en mini quemaste los $5,000? Y es una pregunta muy tierna, es una pregunta súper bonita, porque hace 14 años no existían las cuentas micro y solamente había un puñado de brokers que te ofrecían el trading de minis. Imagínate lo que te estoy diciendo, José Luis. Yo operaba con un broker americano que se llamaba FXDD, todavía existe FXDD, y solamente en pares líquidos ofrecía lotes mini. Entonces, una buena parte de las pérdidas estúpidas de los traders en aquel tiempo era confundirse.
Era operar, por ejemplo, la libra contra el yen y pensar que metieron 2 minis cuando en realidad metieron 2 estándar. Era Dos una lotes. maldita locura. Y por favor, aparte, José Luis, suma eso, que el apalancamiento no era tan amplio. Ya después las reglas en los Estados Unidos hicieron que de hecho FXDD se fuera a Malta para sus clientes extranjeros. Yo dejé de operar con FXDD, pero el apalancamiento en aquel tiempo era de 1 a 50, 1 a 100. Entonces, si te equivocabas metiendo lotes estándar, el margin call te venía antes de que pudieras tomar el siguiente respiro. O sea, decías, sí, 2 minis. Uy, ¿qué? Y ya te había sacado. Porque el margen no lo soportaba. No. Era una maldita locura. Y esto lo traigo a la mesa de nuestra conversación, Felipe, porque sí creo que hoy en día los traders tienen mucha mayor flexibilidad para hacerse ese lavado cerebral, para reencuadrar las cosas y para que hace un rato hablaba de la presión, por ejemplo. Muchos traders están sumamente presionados, como si le debieran algo a alguien, como si de su próxima operación fueran a pagar la colegiatura de la universidad de sus hijos. Y aunque sé que algunos traders cometen ese error, en términos generales, no están en ese caso. Es una presión innecesaria. Pero ahora es posible saberlo y es posible, me parece, es más fácil al menos. Y eso me parece ayuda a que ese clic del que tú hablabas en tu pregunta sea mucho más fácil de lograr que lo que me tocó a mí, por ejemplo, hace tanto tiempo. Entonces, yo creo que es ese juego mental que podemos hacer precisamente respondiendo a la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí adentro para que me pase esto aquí afuera? Y a veces sí tenemos, la gente en general sí tiene formas de salir de esto que hacen adentro, de cambiar lo que hacen aquí adentro, que a final de cuentas, como decías hace un rato, es lo único que podemos cambiar. Exacto, excelente. Bueno, Omar, por mi parte, las preguntas que tenía pensado para abarcar de manera más amplia, o sea, lo más amplio posible este tema, han sido resueltas. Muchas gracias. Y la idea es que sea claro para las personas que todavía están ahí queriendo lidiar con tener la razón, inclusive lidiar con tener la razón en el grupo de WhatsApp que puedan tener. Y no es así. Partan por entender la naturaleza de esta profesión Sí, y entender principalmente qué hacen acá. sí. Conozcan sus números, su mente, antes de querer buscar ayuda con el primer psicólogo, mentor o coach que puedan hallar por internet. Sí, por supuesto. Por ahí una persona preguntaba algún libro de PNL que tú recomiendes. Ay, qué difícil. Sí, sí, fíjate que es complicado, te voy a decir, y a lo mejor tú lo sabes, Felipe, bien, pero hemos desarrollado el campo de la programación neurolingüística de una manera exponencial en los últimos 15 años. Y la evolución ha sido tan rápida, tan hasta cierto punto vertiginosa, que los libros se han quedado atrás. Dicho de otra manera, no escribimos tan rápido que como vamos desarrollando el campo. Eso para mí es una buena noticia. Sin embargo, involucra una dificultad, el hecho de poder entregar ese conocimiento a las personas de una manera accesible, como lo suelen hacer los libros. La gente normalmente cuando no tienen la posibilidad de asistir a un entrenamiento, de capacitarse de manera presencial, sobre todo, por ejemplo, bajo las condiciones en las que estamos hoy en día, obviamente recurren a los libros. Y desafortunadamente los libros se han quedado rezagados en comparación con lo que hacemos hoy en día. Hace 15, 20 años, una de las cosas que yo hacía, mucho más que ahora, es hacer entrenamientos justamente para que la gente pudiera acceder a esa información de una manera mucho más oportuna y que no se tuvieran que esperar a que saliera el libro, a que saliera el libro publicado. Eventualmente se volvió, insisto, difícil estar actualizando los libros en la misma medida en la que actualizábamos los entrenamientos presenciales. Sin embargo, llegué a la conclusión de que justo por esto, los libros clásicos
ofrecen una base, me parece, al menos suficiente para que las personas a partir de ahí desarrollen ideas, desarrollen, sí, estrategias para mejorar los campos en los que quieren mejorar. Mi primera recomendación de libro es uno de los libros clásicos por excelencia. Se llama Use su cabeza para variar. Muy bueno. Sí, sí, y de hecho el título en inglés es todavía más bonito porque es una ambigüedad. Es Use your brain for a change. Es no solamente para variar, sino también para cambiar, ¿no? Por un cambio. El libro, de hecho, está traducido al español por una editorial chilena que se llama Cuatro Vientos. Entonces, no debería ser complicado. Lo estoy buscando aquí en mi librero. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Sí, lo tengo. Denme un segundo. No, ese libro yo lo leí, es muy bueno, del doctor Richard Bandler. Exactamente. O sea, su cabeza para variar. Esta edición es la edición chilena, de hecho. Use su Mm, cabeza para variar. No tenía idea. Sí, sí, mira, ahí está la editorial Cuatro Vientos. Es una editorial chilena. Esto está traducido y editado en Santiago. No creo que vayan a conseguir un libro que tenga la misma portada, pero seguramente lo van a conseguir con facilidad, insisto, dada la proximidad que ustedes tienen con esta editorial. Hoy en día los derechos de los libros de Bandler eh, están ya distribuidos. Antes, esta editorial, la Cuatro Vientos, era la única que tenía los derechos de publicación de este libro. Hoy en día ya no. Pero hasta donde yo sé, este libro yo lo compré en 1988, entonces imagínense. Siguen existiendo las ediciones físicas y debe haber ya ediciones electrónicas. Quiero pensar en eso. Si no lo consiguen en español y leen en inglés, cómprenlo en inglés, está muy bueno. Lo consiguen en Amazon y es muy barato, aparte. Es Using Your Brain for a Change. Esta es la edición la edición original del libro y sigue siendo la misma portada, sigue siendo la misma editorial. Se los recomiendo ampliamente. Y miren, hoy en día, obviamente, hay un montón de libros nuevos. Y la verdad es que, aunque suene feo lo que voy a decir, considero que tienen más errores que aciertos. Están mucho más llenos de cosas que no son programación neurolingüística y que no por ello son menos útiles, ¿eh? Es simplemente que si quieres aprender PNL, te convendría leer un libro más como original, más clásico, que leer uno que se llame PNL y Chakras volumen 4, ¿no? Que no tengo nada contra los chakras, ¿eh? Solamente estoy diciendo que si quieres aprender PNL, te conviene uno que esté libre de chakras y que esté libre de cartas astrales y que esté libre de yoga y que esté libre de... ¿Me explico? Y por eso recomiendo particularmente los libros de antaño, que son, a mi juicio, bastante buenos. Y con este tipo de conocimiento puedes tener ya una respuesta todavía más precisa a la pregunta que yo planteaba hace un rato. ¿Qué haces en tu cabeza para obtener el resultado que estás obteniendo? ¿Qué haces en tu cabeza para no obtener el resultado que quisieras obtener? ¿Vale? Buenísimo. Sí. ¿Recomienda alguna línea de libros de PNL? Porque, bueno, entendiendo que se ha ampliado a todo, a chakra, a administración, a todo, a comida con PNL, no sé. Sí. Sí, bueno, la verdad es que entre más, ¿cómo se dice eso? Mi línea es entre más pura sea, mucho mejor. Y entre más combinación de cosas sea, mucho peor. Entonces, en ese sentido, puedes estar segura que si se trata de un libro de los creadores y o de los desarrolladores de la programación neurolingüística, es más probable que te topes con una buena pieza, con un buen volumen. Entonces, por ejemplo, ahora mismo les estoy recomendando un libro de Richard Bandler. Es uno de los creadores de la programación neurolingüística, es con quien yo estudié desde siempre. El otro creador es John Grinder. Él también ha escrito una gran cantidad de libros que son buenos en general.
Hay otro señor que se llama Robert Dilts, así su apellido como suena, Dilts, D-I-L-T-S. Es probablemente el escritor, el autor más prolífico en la historia de la programación neurolingüística, y me parece que es bastante sensato en su planteamiento, es bastante puro en ese sentido, como que es muy cuidadoso en mezclar cosas que no tienen nada que ver. Esa es la línea que yo recomendaría en la elección de libros y eventualmente en la elección de cursos. Sí, entre más puro, mejor, sin duda. Perfecto. Sí. Bueno, Mar, para la gente que aún no te conoce, ¿qué puede encontrar contigo en tu Patreon de Forex o lo que ha estado subiendo últimamente? Perdóname, por un instante te perdí y no escuché la primera parte. Ah, bueno, que para las personas que todavía no te conocen, ¿qué pueden encontrar contigo en Forex IQ Pro? Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Felipe. Lo que yo ofrezco en el sistema Patreon es lo que yo hubiera querido saber cuando yo comencé a operar. Básicamente es eso. Entonces, lo que ofrezco es un planteamiento acerca de lo que significa realmente analizar al mercado del lado técnico. Un planteamiento acerca de lo que significa realmente analizar al mercado del lado fundamental. El planteamiento de lo que yo creo que significa analizar al mercado en términos de sentimiento. Y entonces, uniendo estas tres dimensiones, lo que hago es mostrarles lo que yo hago todo el tiempo, lo que yo analizo los domingos para operar de lunes a jueves, lo que yo hago a lo largo de la semana para operar como day trader el mercado, con la intención, por supuesto, de ofrecer una referencia acerca de cómo se mezclan estas tres dimensiones. Quiero tumbar la idea errónea de que es demasiado complicado mezclar las tres cosas o es demasiado complicado utilizar alguna de ellas, ¿no? Quiero tumbar la idea de que solamente teniendo análisis técnico ya le hiciste o solamente teniendo análisis fundamental ya le hiciste, ya lo lograste. Para mí es como cualquier otra profesión. Hay que tener el conocimiento más profundo posible de cómo funciona el mercado, de cómo se analiza el mercado, de cómo se hace un plan de trading y de cómo se ejecuta un plan de trading. Y entonces esa es mi pretensión, ofrecer eso, si quieres, de una manera hasta cierto punto de revancha, ¿no? Yo no tuve eso cuando yo empecé a operar, pues ahora yo quiero que la gente tenga eso. Sí, sí, una especie de revancha absurda, pero que me hace sentir bien, que me hace sentir satisfecho. Eso es lo que hago y eso es lo que encuentran. Y tengo este programa, ahora lo tengo en Patreon, porque administrativamente es mucho más fácil para mí, pero Ok. este programa lo llevo desde hace poco más de 10 años. Empecé en abril de 2010. Y en el programa soy muy afortunado porque hoy en día, 10 años después, muchos traders profesionales que ya se dedican al 100% a esta actividad, siguen ahí, siguen conmigo y siguen viendo mis análisis y siguen escuchando mis divagaciones semanales y me hace sentir muy satisfecho y sumamente pleno de que sea así, de que yo sea tan afortunado. Eso es lo que ofrezco. Qué bueno. No, yo doy fe de que un trabajo hecho profesionalmente no, no son disparates como podemos encontrar hoy en día en Internet. Así que se los recomiendo. Y Muchas bueno, Mar, gracias. por mi parte, agradecerte nuevamente esta oportunidad, que yo encuentro que es un tema súper relevante para todos los traders que están en este proceso de querer lidiar con eso que hay que dejarlo ser, es parte de la profesión. Así Sí. que, por mi parte, muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todas las personas, a todos los oyentes que nos están acompañando este día miércoles. Felipe, muchísimas gracias a ti por tu amabilidad, que tú me invites a estas conversaciones es sumamente halagador para mí y evidentemente que las personas a nuestro alrededor se conecten y estén escuchando nuestra conversación y tomen notas y aprendan cosas de esto, bueno, es doblemente halagador. Te agradezco como siempre tu siempre permanente amabilidad y tu tan buena disposición, Felipe, y como sabes, estoy encantado de compartir con ustedes y contigo estos momentos y si puedo ser de utilidad en otro momento para cualquier otro tema, obviamente cuenta conmigo. Estoy encantado de compartir contigo estos espacios. Muchas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias, Omar, por todo tu conocimiento y también por tu amabilidad. Así que, bueno, espero verte en una siguiente ocasión. Y bueno, que Seguro. termine de tener una linda noche. Gracias por Igualmente, todo. igualmente para ustedes. Muchas gracias a todos. Un saludo Vale. afectuoso desde acá. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao. Abrazo.